Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y soy médico internista. El día de hoy vamos a estar hablando de una patología que es la neuropatía autonómica cardiovascular, muy frecuente pero poco diagnosticada. Así que no te pierdas el video y suscríbete al canal. La neuropatía diabética cardiovascular es una entidad que se caracteriza por una alteración en la regulación del sistema cardiovascular por parte del sistema nervioso autónomo, cuya prevalencia realmente es subestimada. En los últimos años, el interés despertado por esta condición ha ido en aumento a medida que se documentan mejor su mecanismo fisiopatológico, su epidemiología y evidentemente sus manifestaciones clínicas. En el momento de la evolución del hombre en que se adquirió la posición erguida, es decir, de pie, el organismo se vio forzado a cambios fisiológicos importantes que le permitieran, mediante la activación del sistema nervioso autónomo, modificar sus parámetros hemodinámicos para asegurarle así una adecuada perfusión cerebral al realizar variantes de posición, particularmente al pasar de decúbito a la posición de bipedestación. En condiciones normales, al asumir el decúbito, al ponerse de pie, hay un reflujo retrógrado hacia las venas de los miembros inferiores y una subsiguiente disminución del gasto cardíaco. Esto es lo fisiológico en pacientes sanos. Este es detectado por los mecanorreceptores que se encuentran a nivel del miocardio auricular y ventricular y por los vasoreceptores que se encuentran aquí en el arco aórtico y del seno carotidio, que al ser activados disminuyen la actividad del sistema nervioso parasimpático, aumentando al mismo tiempo la actividad del sistema nervioso simpático. Así que los dos trabajan al unísono. Esto se traduce en un incremento transitorio de la frecuencia cardíaca y del volumen eyectado, a la vez que se produce una vasoconstricción periférica, particularmente a nivel venoso, a nivel de los miembros inferiores. Dichos cambios ocurren en fracciones de tan solo segundos y le permite al individuo permanecer en posición erguida sin comprometer el flujo sanguíneo hacia su cerebro y por ende manteniendo su conciencia y su plenitud. Hay enfermedades como por ejemplo la diabetes, entre las más principales, que producen daño al sistema nervioso autónomo e impiden los cambios, evitan que esas modificaciones se produzcan. Ello a su vez conduce a una gran cantidad de síntomas y manifestaciones clínicas. Esto se conoce en general como disautonomía cardiovascular, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pues de esta manera la neuropatía autonómica diabética cardiovascular se define como las alteraciones en el control autonómico cardiovascular documentado por pruebas de función autonómicas cardiovasculares que se producen en el contexto de la diabetes y tras haber descartado evidentemente otras patologías. La prevalencia estimada de la neuropatía autonómica cardiovascular aproximadamente es de un 20% en la población general de pacientes diabéticos. Sin embargo, va aumentando hasta el 65 y el 75% de los pacientes que ya están en edad avanzada, con diabetes de larga data, mal controlada y con la asociación de otras comorbilidades como hipercolesterolemia, hipertensión arterial no controlada. Incluso se ha descrito disfunción autonómica en pacientes con síndromes metabólicos e intolerancia a la glucosa, lo que probablemente habla de un daño progresivo que se iniciaría desde el mismo momento que comienzan las alteraciones metabólicas a presentarse en nuestros pacientes. Adicionalmente, la presencia de otros marcadores de daños microvasculares, como por ejemplo la retinopatía, la neuropatía, gastropatía, neuropatía, se correlaciona con un riesgo mayor de padecer neuropatía autonómica diabética cardiovascular. Los pacientes con algún tipo de disautonomía cardíaca tienen tasas de mortalidad a 5 años con promedio de entre el 30%, el 25% de los diabéticos mellitus tipo 1 y el 33% de los diabéticos tipo 2 desencadena algún tipo de disautonomía. Se asocia con insuficiencia cardíaca 5 veces más que la población general y puede existir antes de que se diagnostique la diabetes y se relaciona con un deterioro
importantísimo en la calidad de vida, llegando a ser una enfermedad incapacitante similar a una artritis reumatoide. Se le ha documentado el doble de incidencia de infarto del miocardio, enfermedad cerebrovascular y muerte súbita. Tiene un riesgo relativo de mortalidad de 2.4 veces más que los que no tienen disautonomía autonómica cardiovascular. Así que el poder detectarla de forma temprana es sumamente importante. La mortalidad se produce principalmente por un aumento en el QT corregido, por la isquemia silente, por la presencia de anormalidades en la inervación cardíaca, lo cual se ha documentado por exámenes de medicina nuclear, y por un incremento importante en la enfermedad cardiovascular y en la asociación con falla cardíaca. La disautonomía cardíaca secundaria a la diabetes mellitus guarda relación con la duración de la diabetes, por el pobre control de las cifras de glucosa y con el aumento evidentemente de la edad. Se ha demostrado que un adecuado tratamiento disminuiría la progresión de la disautonomía. Se asocia así a la polineuropatía periférica, a la microangiopatía y a gastroparesia. Se ha visto también correlaciones para el desarrollo de neuropatía autonómica cardíaca. Entre los factores más importantes estaría la edad, la obesidad, el consumo excesivo de cigarrillos. En concreto, pues el mecanismo fisiológico, si bien es cierto que no está claro los mecanismos fisiopatológicos que están detrás de la neuropatía autonómica diabética cardiovascular, se sabe que el resultado final sería una destrucción progresiva de las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Al parecer se presentan cambios oxidativo de la neurona mediado por la hiperglicemia y los mecanismos metabólicos asociados a ella. Por ejemplo, activación de la vía del poliol. En la vía de los polioles, la glucosa es convertida de manera secuencial en sorbitol mediante la aldosa reductasa y posteriormente en fructuosa mediante el sorbitor deshidrogenasa, pues la aldosa reductasa es activada en presencia de concentraciones elevadas de glucosa. Para su funcionamiento requiere como cofactor el NAD, el NADPH, el cual se convierte en NADH. A su vez, el NAD es el cofactor necesario en el manejo de los radicales libres de oxígeno, por lo cual el aumento en la síntesis del sorbitol con el subsiguiente consumo de NAD imposibilita el manejo de los radicales libres. Otra cosa que lo explica sería el aumento en la producción de los radicales libres, evidentemente, y la activación de la proteincinasa C. La hiperglicemia favorece la síntesis del diacilglicerol, el cual es el segundo mensajero en la activación de la proteincinasa C, lo que se traduce en una disminución en los niveles de óxido nítrico. Esto favorece la vasoconstricción y el subsiguiente daño isquémico a nivel del tejido nervioso. Otra cosa a tener en consideración sería la acumulación de productos avanzados de la glicación. La hiperglicemia favorece la acumulación de estos, los cuales constituyen al aumento en los niveles de angiotensina y de proteincinasa C a través del aumento en la síntesis de acción de grasos libres. Estos dos mecanismos estarían involucrados en la vasoconstricción y en la disfunción endotelial a nivel de todo el cuerpo, dados que se afectan más las fibras nerviosas largas y de distal a proximal. Aparecen primero los compromisos del vago, el cual se manifiesta como una pérdida del tono parasimpático con las manifestaciones como taquicardia sinusal al prevalecer el sistema nervioso simpático. Posteriormente comienza el compromiso de la inervación simpática, iniciando en el ápex cardíaco y progresando hacia la base. Manifestaciones clínicas que vamos a buscar en estos pacientes: pérdida de la regulación autonómica del sistema cardiovascular, y los síntomas más comunes incluirían la intolerancia al ejercicio, la alteración de la frecuencia cardíaca y la presión arterial con el ejercicio, usualmente acompañada por incompetencia cronotrópica, es decir, la incapacidad de alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca esperada para su edad predispone al paciente a presentar síntomas severos con el ejercicio, incluso puede llegar al síncope.
Muchas veces estas manifestaciones es subvalorada, atribuyéndosela a otras patologías o simplemente al desacondicionamiento físico. Los síntomas inician con astenia y adinamia con el ejercicio. El diagnóstico se hace con una prueba de esfuerzo donde la frecuencia cardíaca se incrementa a menos del 80% de la frecuencia cardíaca esperada para su edad. Es muy frecuente la asociación con isquemia silente. Si bien la pérdida de la inervación no es responsable de manera directa de los fenómenos de isquemia, el mismo proceso que lleva a la neuropatía autonómica diabética cardiovascular es responsable por el daño microvascular que sí favorece a la isquemia. Adicionalmente, la pérdida de la inervación hace más factible los episodios de isquemia silente. La taquicardia sinusal es otro de los síntomas que vamos a buscarla. Esta se define como una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, estando el paciente en reposo y en ausencia de otras causas que expliquen el porqué de la taquicardia. O bien se puede documentar con un Holter de 24 horas con una frecuencia cardíaca promedio de 90 latidos por minuto o incluso más. Los pacientes suelen presentar síntomas muy inespecíficos, pero muy incapacitantes, como la astenia, la dinamia, mareo, frialdad en las extremidades, dolores en los miembros inferiores, la sensación de taquicardia constante e incluso acentuada en las horas principalmente de la noche y cuando esto se encuentra en decúbito. Es muy frecuente encontrar hipotensión ortostática, que se define como el descenso de 30 milímetros de mercurio o más de la presión sistólica, o el descenso de la presión diastólica mayor o igual a 10 milímetros de mercurio al cambiar de una posición de decúbito a bipedestación, asociada a síntomas de hipoperfusión cerebral. Los síntomas pueden ir desde mareos, sudoración o visión borrosa hasta presíncope o incluso llegar a síncope. Aproximadamente el 6% al 18% de los pacientes con diabetes mellitus tendrían hipotensión ortostática de acuerdo con esta definición. Por eso tenemos que buscarla en nuestra consulta diaria. La hipotensión postprandial es secundaria al daño de inervación del lecho esplácnico y se correlaciona con la existencia de hipotensión ortostática. Los síntomas iniciales aparecen después de las comidas, estas comidas copiosas y cuando progresa la enfermedad con cualquier tipo de alimentación. También existe inestabilidad perioperatoria. Es muy frecuente que nos llamen a quirófano porque el paciente presentó inestabilidad. Se manifiesta como bradicardia o hipotensión, principalmente en la inducción de la anestesia, aún en procedimientos menores, lo que se asocia a mayor incidencia de uso de inotrópicos y de problemas hemodinámicos durante el evento quirúrgico o posterior al evento operatorio, además de alteraciones importantes en la temperatura en el posoperatorio. El síndrome de taquicardia postural ortostática es cuando hay un aumento mayor de 30 latidos por minuto o una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto en los primeros 10 minutos después de la bipedestación sin cambio significativo en la presión arterial. Se asocia con síntomas importantes como la presencia de palpitaciones, astenia y adinamia, fundamentalmente al ponerse de pie. Hay trastornos de la función diastólica independientemente de la presencia o no de enfermedades coronarias o si existe o no hipertensión arterial. Los pacientes con neuropatía autonómica diabética cardiovascular presentan fibrosis intersticial. Esto se debe a los cambios metabólicos sumados al desbalance entre el simpático y el parasimpático, los cuales estimulan el sistema renina, angiotensina, aldosterona y producen aumento del crecimiento de los fibroblastos y la apoptosis cardíaca, desarrollando así un incremento importante en la presión diastólica final y produciendo síntomas de falla cardíaca izquierda. La prolongación del intervalo QT corregido y heterogeneidad de las propiedades eléctricas del miocardio, pues se presentan por el desbalance autonómico en la inervación cardíaca y es un factor predictor independiente de muerte. Este desbalance de la inervación se ha relacionado recientemente con anomalías en el ángulo del QRS con respecto a la onda T, el cual es un reflejo de la alteración de las propiedades electrofisiológicas del miocardio. Esto produce una dispersión en los periodos refractarios y en la velocidad de conducción. A su vez,
sustrato para la aparición de las arritmias ventriculares. Por eso es muy frecuente la presencia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, causando lo que conocemos como muerte súbita. La presencia de neuropatía autonómica diabética cardiovascular detectada mediante al menos 2 pruebas se asocia con un riesgo relativo de mortalidad alto de muerte súbita. Si bien los estudios iniciales pues apuntaban hacia un mayor riesgo de muerte súbita, estudios más recientes han documentado alta prevalencia de enfermedades coronarias y de disfunción del ventrículo izquierdo en pacientes con neuropatía autonómica diabética cardiovascular, lo cual podría explicar en parte, pero no totalmente, el aumento en el riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Adicionalmente, la neuropatía autonómica diabética cardiovascular se asocia con otras condiciones patológicas del sistema cardiovascular. Todas ellas, evidentemente, van a ser reflejo del trastorno metabólico subyacente y del impacto del mismo sobre el sistema cardiovascular, como por ejemplo la arteriosclerosis, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la pérdida de la variación circadiana de la presión arterial. La disfunción diastólica presente en la diabetes mellitus tipo 2 muestra asociación tanto con marcadores regionales de integridad simpática como con marcadores clínicos de neuropatía autonómica cardíaca. En la diabetes mellitus tipo 1, la neuropatía autonómica cardiovascular está ligada al desarrollo de miocardiopatía diabética, porque la disfunción ventricular izquierda a menudo precede u ocurre en ausencia de estenosis aórtica o hipertensión. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de estos pacientes? Fundamentalmente la historia clínica y examen físico. Algunos de los signos de neuropatía diabética están presentes, como por ejemplo la taquicardia en reposo, el ortostatismo, la taquicardia postural e intolerancia al ejercicio pueden ser fácilmente evaluados en la historia clínica y en el examen físico inicial en nuestro consultorio. Aunque estos hallazgos no son específicos de la neuropatía autonómica diabética cardiovascular, sí deben alertarnos al clínico como la posibilidad de dicha condición con el fin de iniciar los estudios indicados. La evaluación de los reflejos autonómicos cardiovasculares, pese a que no existe un estándar para establecer el diagnóstico de esta patología, sí se dispone de varios exámenes que permiten evaluar el funcionamiento del sistema nervioso cardiovascular y que por tanto pues serían útiles en el diagnóstico. Algunas de las pruebas evalúan el control parasimpático, tales como por ejemplo el test de Valsalva, los cambios posturales de la presión arterial y las variaciones de la presión arterial con la respiración profunda. Otras pruebas, como por ejemplo el test de mesa basculante o también llamado TIL test, el test de Hamgren, respuesta de la presión arterial al empuñar de forma sostenida el puño, y la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante el test de Holter, evalúa el control del sistema nervioso simpático. El test de sensibilidad barorrefleja evalúa tanto el simpático como el parasimpático. El Holter de 24 horas se asocia para medir la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la isquemia silente, la dispersión del QT y el intervalo QT corregido. Dichas pruebas brindan información útil al momento de hacer el diagnóstico y en la clasificación del riesgo individual de cada paciente. El monitoreo ambulatorio de presión arterial es importante para evaluar la hipertensión arterial nocturna, con el no descenso fisiológico en las noches, lo que sugiere trastorno importante de la regulación de la presión arterial. Todo por problemas de disautonomía diabética. Vale la pena resaltar que el test de Hamgren no se considera una prueba útil para uso clínico, de ahí que se reserve únicamente para uso experimental. Adicionalmente, en pacientes con retinopatía diabética se sugiere evitar el uso de la prueba de Valsalva ante el riesgo de sangrado e incluso desprendimiento de la retina. El test de mesa basculante se debe hacer con medición de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca latido a latido. Esto incrementa de forma importante la sensibilidad y la especificidad de este método. El diagnóstico de neuropatía autonómica diabética cardiovascular se establece cuando el paciente presenta
2 pruebas de frecuencias cardíacas alteradas. Cambios en la frecuencia cardíaca al ponerse de pie durante el Valsalva o durante la inspiración asociada a la presencia de ortostatismo. Sin embargo, al ser esta una enfermedad en la cual el paciente muestra un deterioro progresivo a lo largo del tiempo, presentándose inicialmente alteraciones en la inervación cardíaca y posteriormente cambio en la frecuencia cardíaca, la presencia de una sola prueba alterada probablemente ubica al paciente en un estadio temprano de la enfermedad y por lo tanto requiere seguimiento cercano. Hasta el momento, pues no se han determinado criterios de diagnósticos unificados para afirmar la presencia de neuropatía autonómica diabética cardiovascular. Sin embargo, una anormalidad en 2 o 3 pruebas de frecuencia cardíaca se considera como criterio suficiente para el diagnóstico temprano de la neuropatía en mención. Según el subcomité de Toronto, el consenso del panel de diabetes y neuropatía da los siguientes criterios para establecer tanto el diagnóstico como la clasificación de la neuropatía autonómica cardiovascular. La variación de la frecuencia cardíaca durante la respiración profunda y la maniobra de Valsalva son índices de la función parasimpática, mientras que la hipotensión ortostática, la respuesta de la presión arterial a la maniobra de Valsalva y la distensión muscular isométrica sostenida son indicios de la función simpática. Estas pruebas autonómicas no invasivas deberían usarse para el diagnóstico de la neuropatía autonómica diabética cardiovascular en la práctica clínica diaria, gracias pues a su sencillez, a su reproducibilidad y la sensibilidad. En la actualidad se utilizan 7 parámetros para la detección temprana de la neuropatía autonómica diabética cardiovascular. Las 3 bandas de frecuencia de análisis espectrales, muy baja frecuencia y alta frecuencia, más las pruebas de Irving, incluida la prueba de hipotensión ortostática. De ahí que sea posible confirmar el diagnóstico de dicha entidad como al menos 3 de las 7 pruebas mencionadas, resultando anormales con una especificidad del 100%. Cuando solo únicamente 2 son anormales, es posible hablar de neuropatía autonómica diabética cardiovascular incipiente, cuyo diagnóstico posee una especificidad del 98%. Las pruebas de Irving, dentro de las 5 pruebas descritas, tradicionalmente 3 son recomendadas por la American Diabetes Association y la American Academy of Neurology para el diagnóstico de neuropatía autonómica diabética cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Justo cuando se confirma esta enfermedad y en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, 5 años después de haber sido diagnosticada. Las 3 pruebas recomendadas son la prueba de respiración profunda, la maniobra de Valsalva y la prueba ortostática. Después de la primera evaluación, estos exámenes deben realizarse anualmente. La especificidad de estas 3 pruebas es superior al 91% y su sensibilidad oscila entre 93 y 98%. El test de Holter, hoy día los equipos de Holter incorpora el análisis sistematizado de la variabilidad RR y el análisis de esta misma, pudiéndose ya desglosar la actividad autonómica en dominio de tiempo y dominio de frecuencia. En pacientes con una disautonomía vagal predominante, la amplitud de la onda de alta frecuencia se ve reducida o inexistente, mientras que en una disfunción simpática predominante, las amplitudes de alta y baja frecuencia están reducidas. Los casos más avanzados se caracterizan por la ausencia de todas las bandas de frecuencia. Además de su alta sensibilidad, que es cercana al 99%, y su especificidad de 100%, la mayor parte de las modalidades diagnósticas disponibles para determinar la polineuropatía sensitivo-motriz diabética miden principalmente la función
de las fibras grandes. Las nuevas técnicas que evalúan la función de las fibras pequeñas no son de fácil acceso. La función sudomotora simpática está relacionada con una incapacidad común en pacientes diabéticos y sus anormalidades surgen en una etapa temprana de la diabetes. Uno de los factores de riesgo más reconocidos en la úlcera de pie en pacientes diabéticos es la transpiración excesiva en esta zona, la claudicación intermitente, ausencia de pulsos tibiales posteriores o la úlcera isquémica en los pies. La búsqueda de la neuropatía autonómica cardiovascular diabética en todos los pacientes con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico y todos los pacientes con diabetes tipo 1 al menos 5 años después del diagnóstico, particularmente en quien no ha sido posible lograr un control glucémico adecuado, definiéndose como una hemoglobina glicosilada menor de 7% o que presenten otras comorbilidades como por ejemplo obesidad, hipertensión, dislipemia o evidencia de daño microvascular, como también en aquellos con taquicardia inexplicada, hipotensión ortostática y pobre tolerancia al ejercicio, o aquellos pacientes con cirugía mayor programada. Sin embargo, se recomienda la realización de una prueba de ortostatismo al menos anual en los pacientes diabéticos mayores de 50 años. En cuanto al tratamiento, al igual que en las otras complicaciones asociadas a la diabetes en los pacientes con neuropatía autonómica diabética cardiovascular, se debe hacer un manejo agresivo de la glucosa, del perfil de lípidos, de las cifras de presión arterial y de la modificación fundamentalmente del estilo de vida, la disminución de peso, el inicio de la actividad física, particularmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. El manejo intensivo de la glucosa se asocia con menor riesgo de aparición de neuropatía autonómica diabética, aunque siendo real es bastante difícil el poder controlarlo, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2 se ha relacionado con una disminución en la progresión de la enfermedad. Una vez establecido el diagnóstico de la neuropatía autonómica diabética cardiovascular, el manejo pues depende del tipo específico de trastorno autonómico que tenga el paciente. La hipotensión ortostática, pues buena parte del tratamiento de la hipotensión ortostática se basará en medidas no farmacológicas tales como la elevación de la cabecera de la cama aproximadamente unos 10 grados, lo cual disminuye la diuresis nocturna. El uso de medias de gradiente, la realización de los cambios de posición de manera gradual, el inicio de actividad física con ejercicios isotónicos y el aumento del consumo de agua y sal, aproximadamente 2 a 3 litros de agua por día y hasta 10 gramos de sal. Adicionalmente, se debe evaluar la necesidad de continuar medicamentos que pueden empeorar el cuadro clínico, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos, aquellos fármacos que son vasodilatadores o los diuréticos. En aquellos pacientes en quienes estas medidas no logren controlar los síntomas, se ha empleado con cierto éxito algunos fármacos como la piridostigmina, los inhibidores de la recaptación de serotonina, por decir algunos, la somatostatina y la eritropoyetina en pacientes con hemoglobina por debajo de 11 gramos sobre decilitro. Sin embargo, probablemente la fluocortisona, que es un agonista mineralocorticoide a dosis bajas de 0.1 a 0.3 miligramos por día, es el medicamento que mayor interés ha generado en el manejo de la hipotensión ortostática, con base en los resultados de estudios que, si bien es cierto, son pequeños y que mostraron una mejoría sintomática. Cabe mencionar que la presencia de hipertensión ortostática debe tenerse en cuenta al momento de iniciar un programa de reacondicionamiento físico, pues de lo contrario puede haber accidentes durante la realización de los ejercicios. Y postensión perioperatoria, es fundamental reconocer la presencia de neuropatía autonómica diabética cardiovascular antes de un procedimiento quirúrgico mayor, ya que estos pacientes pueden sufrir episodios de hipotensión significativas que pueden llegar a ser de muy difícil manejo. Previo al procedimiento, se recomienda hacer una infusión de soluciones salinas, 1000 mililitros, para llenar el lecho vascular, siempre y cuando, evidentemente, no existan contraindicaciones para ello. Durante el procedimiento quirúrgico, debe evitarse el uso de vasodilatadores y la hipotermia, para lo cual se recomienda la utilización de mantas térmicas, debido a que la hipotermia disminuye el metabolismo de los fármacos y potencia sus efectos a nivel vascular. Si no hay mejoría, se recomienda usar vasopresores, ya sea
prequirúrgicamente mediante el empleo de midodrina o en el intraoperatorio con el uso de efedrina y pseudoefedrina. Vale la pena resaltar que en algunos casos la bradicardia muestra una respuesta mínima al uso de atropina, por lo cual se debe utilizar adrenalina. En cuanto a los fármacos anestésicos, aún no hay información suficiente como para poder definir los efectos hemodinámicos de uno y de otro fármaco, por lo cual no existe actualmente evidencia que indique el anestésico de elección que permita una mayor estabilidad hemodinámica en los pacientes portadores de neuropatía autonómica cardiovascular. La taquicardia sinusal inapropiada, pues el manejo se hace con el aumento de ingesta hídrica y del consumo de sal. Se puede usar la fluocortisona y los vasopresores descritos anteriormente y dar un buen entrenamiento con ejercicios progresivos. En la actualidad está en evaluación el uso de la ibravadina, que parece controlar los síntomas de forma adecuada. Intolerancia al ejercicio, todo lo descrito previamente, más un programa de rehabilitación cardiovascular para reacondicionar el corazón al ejercicio. En conclusión, con el mayor entendimiento de los mecanismos fisiopatológicos subyacentes y de la epidemiología, el número de pacientes a quienes se le detecta neuropatía autonómica diabética cardiovascular va en aumento. Se espera que esto permita elaborar un esquema terapéutico adecuado con el fin de evitar complicaciones y a su vez de mejorar el control glicémico, limitando el daño a otros órganos y mejorando tanto la sobrevida como la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues bien, si la información que hemos dado en este video te ha sido de utilidad, pues te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas.